quienes están a cargo de este acompañamiento que tenemos por parte de la corporación con Camacol. Entre Camacol y la corporación hemos tenido nos hemos dado la tarea de establecer unos temas bastante importantes. Muy álgido el año pasado, retomado por la corporación en cuanto a su parte normativa y técnica, y entonces es muy oportuno y pertinente que nos cuenten desde la corporación cómo estamos, cuál es el momento actual de este proceso de acotamiento de rondas hídricas, y además de eso, cómo lo están mirando hacia el futuro, qué trabajos se están adelantando en cuanto al acotamiento de rondas hídricas. Agradezco a quienes se han conectado oportunamente y no me queda más sino darle paso a Beatriz para que Beatriz pues intervenga y nos dé un saludo, nos cuente la importancia de por qué abordar estos temas. Tenemos otros 3 temas más que son vamos a hacer un tema ambiental mensual pertinente con la actividad edificadora. Beatriz, buenas tardes y muchas gracias por tu apoyo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la participación. Como les dijo el doctor Víctor, pues siempre hace varios años tenemos un trabajo articulado, los constructores representados por Camacol y la corporación a través de la agenda ambiental. En este momento estamos trabajando para renovar la agenda que se mencionó en el mes de abril. La idea es que continuemos con ese trabajo muy articulado, la corporación y los constructores. Pues ese trabajo articulado y muy coordinado entre nosotros pues genera la protección de los recursos naturales, y con ustedes el gremio de la construcción es muy importante esa zona de los suelos de protección y todos esos recursos que se deben conservar, sobre todo en la parte urbana, que eso mejora mucho la calidad de vida de los habitantes de la región. Entonces, como lo dijo el doctor Víctor, vamos a tener un tema mensual y vamos a tratar de que ese trabajo articulado sea muy beneficioso para todas las partes. Muchas gracias por participar, y entonces vamos a empezar con la presentación del tema que nos corresponde hoy. María Paula, ¿empieza a ver la presentación o ingeniero Vélez va a hacer una introducción? No, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José William Vélez Santa, ingeniero civil, funcionario de la entidad hace mucho tiempo. Es mejor no decir los tiempos porque miden las edades, entonces es mejor como manejar la cosa así. La idea de este ejercicio es tratar, como hace un momento lo mencionó el doctor Baza, hay un tema, digamos, legal y un tema técnico, un tema jurídico y un tema técnico. La idea de esta tarde es mostrarles el tema técnico, porque hay otras consideraciones desde el punto de vista legal, que la corporación está en proceso de construcción. Este ejercicio, pues la corporación lo viene ejecutando hace 2 años, desde el 2018, cuando expidió el Ministerio de Ambiente la guía técnica de criterios para el acotamiento de ronda hídrica en Colombia, resolución 0957 del 2018. En este ejercicio, la corporación ha invertido recursos, digamos, iniciales, una inversión en cuanto a fotografías aéreas, ortofotos, apoyo técnico, y ahora último, con la Universidad Tecnológica de Pereira, realizó un ejercicio de aplicabilidad de dicha normatividad, de dicha guía, para 2 cauces específicos en el municipio de Dos Quebradas.
¿Por qué se tomó el municipio de Dos Quebradas? Porque efectivamente en el municipio de Dos Quebradas, pues la problemática es mucho más álgida, mucho más delicada por todos los eventos que ustedes mismos se han dado cuenta se han presentado en la cabecera del municipio de Dos Quebradas. Entonces, los drenajes que se tomaron en su momento en el ejercicio con la UTP fue la quebrada Frailes y, a ver, es una quebrada urbana y otra rural. La quebrada Frailes, que es urbana, y ya me olvidó la otra quebrada, que es rural. La Fría. La Fría, gracias, Mari. La Fría, como para mirar efectivamente cómo funciona eso en las áreas urbanas y áreas rurales. Posteriormente, la corporación generó un grupo para empezar a hacer esa demarcación de ronda hídrica en el ejercicio de priorización inicialmente realizado por la entidad en el 2018. Entonces, ahora lo que queremos mostrarles es digamos, evidenciarles a ustedes, tratar de explicarles un poco más en qué consiste esa demarcación de ronda hídrica, los alcances, la metodología empleada, los insumos que son fundamentales para la toma de decisiones y realmente cuál ha sido el resultado a que ello ha llevado. El llamado, yo lo mencionaba ahora rato, con el grupo asesor, que realmente lo que buscamos es que el constructor sienta en la entidad un acompañamiento real, que no sea la corporación como el enemigo que a toda hora esté coercitivamente generando procesos investigativos y sancionatorios, y lo que busca es que la entidad, mediante estos procesos de planificación, por eso la idea, y me parece muy acertada, de que Camacol haga estos ejercicios con la entidad, porque ustedes también construyen, digamos, en un momento determinado, el quehacer de esta aplicabilidad de la norma. Entonces, pues lo que queremos hacer ahora es mostrarles esos ejercicios y lo que ha resultado de ellos, para que, digamos, sirva de insumo posterior para que ustedes en sus temas de trabajo o de las zonas que ustedes estén desarrollando, podamos nosotros ser un ente de consulta y llegar a acuerdos sobre la forma o manera de poder llevar a cabo ese acotamiento de ronda hídrica. En este ejercicio, la corporación tiene el apoyo, en este caso, pues yo que soy el líder del proceso, la contratista María Paula Franco, que es hidróloga, ingeniera civil, especialista en hidrología hidráulica de la Universidad Nacional de Manizales, y Mónica Alzate, que es geóloga, con una amplia experiencia en fotointerpretación de imágenes satelitales, interpretación de imágenes satelitales en el tema geomorfológico, que esa variable es muy importante dentro de este proceso de acotamiento. Entonces, tenemos una pequeña presentación. Pienso que hagamos la presentación y al final hacemos un ejercicio de preguntas y de consultas que podamos nosotros, digamos, a las que podamos nosotros dar respuesta, y si no es que podamos darla, pues recoger las inquietudes para que a través del grupo que maneja la corporación con Camacol, poderles dar respuesta acertada a todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces yo le doy paso a María Paula para que pueda hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias. Ok, gracias, William. Bueno, ahí estamos viendo entonces la presentación en pantalla, ¿cierto? Sí, María, sí. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Como lo mencionó el ingeniero William Vélez, la idea es entonces mostrarles en términos metodológicos y técnicos
cómo se está realizando el proceso de acotamiento de rondas hídricas dentro de la corporación, acuerdo a lo adoptado por la resolución 957 de 2018, que es la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, ¿sí? En ese orden de ideas, teniendo en cuenta pues que la ley 1450 en su artículo 206 ordenó que es competencia de las autoridades ambientales realizar el acotamiento de rondas hídricas en sus áreas de jurisdicción, la corporación realizó en el 2018 un ejercicio de priorización en el cual, digamos, para el departamento resultaron unas microcuencas o franjas hidrográficas priorizadas para realizar el acotamiento de rondas hídricas. Ese nivel es de muy bajo a muy alto. Si logran ver aquí en el mapa del departamento, pues la gran mayoría de microcuencas y de franjas que tienen priorización muy alta, es decir, que requieren pues de un acotamiento en primera medida, corresponden pues a los municipios de Pereira y Dos Quebradas, y otros municipios como Belén de Umbría, Mistrató, que Balboa también está por ahí. Entonces, como primera aproximación, la corporación de este ejercicio es una resolución CAR de la resolución 1510 de 2018, donde se estableció por qué microcuencas o franjas hidrográficas empezar a hacer el acotamiento. Bueno, entonces, en términos de metodología para sistemas lóticos, es decir, para ríos, quebradas y arroyos, que son pues los cuerpos de agua que tenemos acá en nuestra región, lo primero que se debe hacer en términos de metodologías, en términos técnicos, es establecer lo que corresponde al cauce permanente, es decir, delimitar esa cicatriz que el cauce ha dejado, la misma dinámica del flujo, ¿sí? Y una vez se delimite ese cauce permanente, entonces lo que se busca es definir los dos elementos constituyentes de la ronda hídrica, que cuáles son la faja paralela y el área de protección o conservación aferente. Estos dos elementos constituyen lo que conocemos como la ronda hídrica, ¿sí? ¿Cómo determinamos estos dos elementos constituyentes de la ronda hídrica? Eso se hace por medio de un estudio hidrológico, de un estudio geomorfológico y un estudio ecosistémico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajamos esos tres componentes? Lo primero, entonces, como les mencioné, es delimitar esa mancha, esa cicatriz que deja el cauce que siempre tiene agua, que lleva su caudal medio. De ahí entonces lo que hacemos es delimitar el componente hidrológico que corresponde a esos anchos de inundación alcanzados por el río, quebrada o arroyo, para un caudal máximo de periodo de retorno de 15 o 100 años, dependiendo del nivel de intervención que tenga la corriente. Es decir, si estamos tratando una corriente rural o en zona pues de expansión que no está muy intervenida, esta faja corresponde a la mancha de inundación generada por un caudal máximo de 15 años. Si por el contrario es una quebrada en zona urbana y mucho más consolidada, pues entonces esto corresponderá a un caudal de periodo de retorno de 100 años. Posteriormente, entonces, se delimita el componente ecosistémico. El componente ecosistémico, digamos que se define en función de dos variables principales, que son las zonas de vida, ¿sí? Identificar qué tipos de bosques hay allí en las riberas, y de la altura media del dosel, de la vegetación que exista allí en el drenaje que estemos acotando. Eso, con relación a la densidad del drenaje, nos da un ancho fijo para el componente ecosistémico en cada una de sus márgenes. Y finalmente, se acota el componente geomorfológico, que básicamente es el componente que abarca toda el área necesaria
para que la corriente cumpla sus funciones morfodinámicas de una manera natural, ¿sí? Es decir, que los procesos de erosión, transporte y deposición de sedimentos pues se den de una forma funcional y natural. Entonces, como les explicaba, esos 3 criterios nos definen lo que es la ronda hídrica, la cual se cuenta a partir de la delimitación del cauce permanente. Aquí es muy importante de pronto mencionar algo de escalas, y es que la guía técnica que propone el Ministerio de Ambiente y Desarrollo nos dice que para la zona rural debemos generar acotamientos en escala 1-5000, mientras que para la zona urbana y de expansión deben de ser escalas de 1-2000. En la corporación, en estos momentos, con el grupo que se ha conformado, con el grupo técnico, estamos trabajando las quebradas priorizadas del municipio de Pereira y de Dos Quebradas, para los cuales tenemos diferentes insumos que nos permiten, digamos, generar cartografía a escala de 1-5000 con la cartografía base, y escalas muy detalladas, inclusive más de las que exige la guía, hasta de 1-200, con el uso de ortofotos que el ingeniero William Vélez nos mencionó al principio. La corporación tiene ortofoto para todo el municipio de Dos Quebradas, lo cual nos permite hacer un estudio de ronda hídrica muy, muy detallado, a escala que les menciono. Y para Pereira, por el sector de la Florida, también tenemos ortofotografía. La corporación ha venido trabajando en este tema de generar este tipo de insumos que nos permiten, digamos, trabajar en una muy buena escala para tener resultados mucho más aproximados a lo que es la realidad. Aquí les voy a mencionar entonces rápidamente qué insumos estamos utilizando, aparte de estas ortofotos, que es como el insumo principal. Usamos la red lógica de IGAC 2013, que está a escala 1-25.000, la sectorización hidrográfica de Carder, la plancha geológica del Servicio Geológico Colombiano, el cual nos sirve pues para delimitar el tema del componente geomorfológico. También se hacen usos de información libre, como son las imágenes satelitales de Google Earth, los modelos de elevado digital del ALOS Pulsar, pues que eso también está libre en la web, y herramientas de ArcGIS, como son los Basemaps, que nos presentan imágenes al año 2019. Entonces, básicamente el ejercicio que estamos haciendo en la corporación es esa base de información secundaria. No estamos haciendo, pues hemos visto que no, que con el desarrollo de este tipo de insumos no es tan necesario hacer verificaciones en campo o este tipo de actividades. Adicionalmente, la corporación ha desarrollado otros insumos relacionados ya con herramientas de hidrología que nos permiten también de manera mucho más rápida y eficiente de trabajar el tema hidrológico. La corporación tiene un estudio que se llama Condiciones hidrológicas y climáticas en el área de la jurisdicción de Carder, que nos permite, por medio de una plataforma integrada en el programa HidroSIC para todo el departamento, estimar caudales medios sobre la corriente que queramos acotar, y en ese mismo estudio se establece un método para determinar caudales máximos por medio de la regionalización de características pues de los caudales. Entonces, en términos de insumos, hemos venido trabajando bastante para tener una base de información secundaria que nos permita hacer un ejercicio muy aproximado y que se ajusta muy bien a lo que se especifica en la guía técnica de criterios para el acotamiento. Ahorita lo mencionaron, junto con la Universidad Tecnológica de Pereira, hicimos un ejercicio de aplicabilidad de la guía técnica. Esto lo hicimos, como lo mencionaba William, en la microcuenca Quebrada Frailes,
y en la microcuenca quebrada La Fría, que es ya rural. Aquí a manera de detalle, pues, si pueden observar aquí bien, todo la franja naranja corresponde al componente geomorfológico, el verde al componente ecosistémico y lo azul al componente hidrológico. Aquí, más o menos por donde estoy señalando, aquí queda el Hospital Santa Mónica, por eso pues ustedes han visto que es un sector crítico en cuanto a caudales máximos. El tema de inundación allí es muy importante y por eso la franja azul es tan amplia, pero a medida que digamos que el cauce, que la corriente hace su recorrido, pues obtenemos anchos muy variables. Venimos acostumbrados a aplicar normatividades que nos dan anchos fijos, 15, 20, 25, 30 metros, y pues ya haciendo el ejercicio, aplicando la guía, nos hemos dado cuenta que esos anchos pueden variar muchísimo en zona rural y en zona urbana y en zona rural, perdón. Tenemos, por ejemplo, en Frailes, tenemos anchos de 55, 70, 80 metros, pero en la parte alta ya un poquito menos intervenida, digamos que de expansión hacia la zona de Frailes, podemos alcanzar anchos hasta de 16 metros. Este ya es un ejercicio que venimos haciendo en la corporación con el grupo técnico que hemos formado para dedicarnos pues a este tema. Aquí pueden ver toda la ronda hídrica delimitada para la quebrada Cauquillo. Para ubicarlos un poquito, esta quebrada nace muy cerquita al Colegio Valle, Club Campestre de Pereira, ¿sí? Acá es la vía Pereira Cerritos, y esta desemboca al Otún. Tenemos anchos hasta de 170 metros de ronda hídrica, pero también anchos de 40, 25, es decir, dependiendo de las condiciones de intervención que tenga la corriente, se encuentran anchos muy variables, sobre todo cuando tenemos corrientes planas y muy sinuosas. Entonces es muy difícil establecer un ancho, digámoslo, estándar, porque cada tramo y cada condición es diferente. Aquí solamente tenemos los componentes hidrológicos y geomorfológicos. En estos momentos en la corporación nos encontramos, digamos, tratando de abundar y de especificar un poquito más el componente ecosistémico. Por los ejercicios piloto que tenemos y los que hemos venido desarrollando, siempre el componente ecosistémico está inmerso en estos dos componentes, que es los que hemos estado trabajando hasta el momento. Otro ejemplo que les queríamos mostrar es la microcuenca quebrada Gato Negro. Esta es por el sector, como por el aeropuerto más o menos. Aquí acotamos lo que es la quebrada principal, pero también algunos afluentes que consideramos importantes, ¿no? Porque tienen una corriente de agua permanente y tienen pues unas características especiales. En las partes altas, como les mencionaba, con pocas intervenciones encontramos anchos, digamos, no tan amplios, ¿sí? 12, 10 metros, 20, 35, y a medida que nos vamos uniendo o acercando a las zonas más desarrolladas, más consolidadas, volvemos a encontrar anchos hasta de 100 metros, etcétera. Y aquí en su desembocadura, otra vez donde ella vuelve y se digamos, se acondiciona características naturales, encontramos anchos de hasta 10 metros. Entonces, este es el ejercicio estos son algunos ejemplos. Ya hemos venido haciendo varios ejercicios de acotamiento según el ejercicio de priorización que les mostré al inicio. Con el grupo de trabajo de Carver, como les contaba, estamos tratando de incluir el componente ecosistémico para incluirlo en esta demarcación, y definitivamente pues cada corriente tiene
sus características especiales, y los anchos que hemos obtenido pues son muy variables a lo largo de las mismas. El componente hidrológico y el geomorfológico son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento, la funcionalidad de esa ronda hídrica. Y bueno, básicamente en términos técnicos y de metodología, esto es lo que por parte de la corporación hemos venido adelantando. Nos gustaría, pues, por supuesto, escucharlos. Si tienen alguna duda, no sé, ya les doy entonces la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Pilar Torres, arquitecta. Tengo unas preguntitas pues, desde mi desconocimiento del tema ambiental, y es la siguiente. Son las siguientes, a ver. Primero, nosotros actualmente, cuando tenemos que hacer alguna intervención en algún territorio urbano y que dentro de esos predios haya algún elemento ambiental ya reconocido dentro del plan de ordenamiento, el mismo POT dice que entonces debemos ir a CARDER para que efectivamente nos haga esa demarcación y precisión de esa área forestal protectora del recurso hídrico. Mi pregunta es, ese acotamiento de la ronda hídrica es lo que hoy estamos haciendo en la demarcación de área forestal protectora del recurso hídrico. O sea, eso va a ser el nuevo insumo para yo no tener que pedir la delimitación, sino que ya será este nuevo acotamiento. Esa sería mi primera pregunta. La segunda es, si es así... Pilar, perdón, señor. Pilar, le habla William. Mira, Pilar, si quieres vamos desarrollando cada una, ¿cierto? Bueno, dale. Sí, me parece bien. Mira, yo pienso que, a ver, tú me estás hablando de áreas urbanas, ¿cierto? Sí. Ok. De acuerdo... Digamos que igual, eso también pasa cuando tenemos que hacer en el suelo suburbano algún proyecto. Entonces, digamos que esto aplicaría para zona rural, porque dentro de los suelos de expansión, como hay una concertación ambiental con ustedes, pues ahí hay una precisión y un ejercicio técnico ambiental pues de escala, de una escala muy bajita para poder hacer la demarcación de esos suelos de protección de acuerdo a la realidad. Entonces, digamos que eso ya estaría surtido dentro del marco de la concertación ambiental, pero entonces queda pendiente los trámites que hacemos cuando vamos a hacer en suelo rural y suelo urbano. Sino que, a ver, Pilar, y yo creo que Beatriz también me puede colaborar en ello, si de pronto estoy errado, pero a ver, este ejercicio de planificación, que es el tema de demarcación de ronda hídrica, surgió a raíz de toda la problemática que se viene presentando con la ocupación indebida de esas franjas de protección, llamémoslo franjas, ¿cierto? Porque tú me hablas de suelo de protección, entonces hay suelo de protección del recurso hídrico, ¿sí? Y hay suelo de protección del recurso bosque, ¿me hago entender? Entonces, allí la normatividad también entra a jugar. Entonces, por eso les decía yo ahora, tratemos de hablar desde el punto de vista técnico, y allí es donde entra como si no somos capaces de responderla, lo analizaremos y daremos la respuesta correcta. Entonces, voy en el tema. Hay, digamos, esa franja de protección del recurso hídrico y franja de protección del recurso bosque. Y la norma también se aplica desde ese punto de vista. Y entra también a encontrarse y a generar a veces discrepancias y controversias con la parte legal. Y por el otro lado está el POT actual, ¿cierto? Que el POT actual trae unas franjas y como tal, pues si hay que precisar en un momento determinado, pues entonces entran estos otros recursos a generar, digamos, esa precisión. Y por el otro lado están los acuerdos CARDER, ¿cierto? En la actualidad, la corporación está haciendo o está buscando la precisión de esos acuerdos, digamos, el acuerdo 020, el 028, que es para área urbana o suburbana, y está tratando de buscar, compaginado con esta normatividad,
sacar ese acuerdo, ¿cierto? Volverlo, retroalimentar el acuerdo y sacar una normatividad para esto, debido a la polémica que se ha generado por las demandas que se han presentado de los acuerdos CARD. Entonces, esta herramienta, que es un ejercicio de planificación, pues servirá de insumo para ahondar en los acuerdos, ¿cierto? Para mejorar el nivel de precisión del acuerdo, para sacar algo más expedito a la norma y para que sea de mejor aplicabilidad. Porque estos ejercicios de demarcación de ronda hídrica, pues como tú ves, requieren muchos insumos. Por ejemplo, ortofotografías, ¿cierto? El tema geológico, el tema geomorfológico, el tema hidrológico hidráulico, que son variables que juegan mucho en esa franja, ¿cierto? Franja de protección del recurso hídrico. Esta franja, la que demarca la ronda hídrica, es franja de protección del recurso hídrico. Entonces, como te venía diciendo, el tema aquí es un ejercicio de planificación a largo plazo. La corporación está precisando los acuerdos para sacarlos a más tardar este año y de igual manera el constructor o las personas que trabajen en estos temas pueden hacer la demarcación de la franja, pueden hacerlo, ellos hacer el ejercicio y decirle a la autoridad ambiental, venga, yo hice el ejercicio de demarcación de la franja de protección y esa franja de protección me dio 15 metros, ¿cierto? O me dio 10 metros. ¿Y usted por qué me quiere aplicar 40, por decirlo de otra manera? Ahí es donde yo quiero que entiendan que esto se construye de igual parte, tanto de ustedes como nosotros, porque la verdad revelada no la tiene nadie. Somos un ente público, tratamos de aplicar una normatividad y tratar de que a la comunidad se le llegue con la mayor claridad posible, ¿cierto? Entonces, si el constructor tiene la capacidad de hacer esa demarcación de la franja de protección, la presentará a la corporación y refutará en un momento determinado cualquier término o cualquier valor de una resolución que haya emitido la entidad en función de sus acuerdos o sus normatividades actuales. ¿Sí me hice entender, Pilar? Sí, William, es más, me contestaste ya otras de las preguntas que iba a hacer, porque digamos que estamos sintonizados en que inclusive siempre va a haber una imprecisión por lo mismo que estábamos hablando de la falta de información primaria y pues las escalas de las bases cartográficas o de las herramientas que se tengan. Entonces, iba como en ese sentido realmente mi pregunta, que muy bacano que se haga ese adelanto en que sea un instrumento de planificación como tú lo dices, para que cuando nosotros vayamos a caer al territorio real y si encontramos que hay alguna imprecisión, pues podamos nosotros mostrar el otro lado ya a esa escala 1 a 1 y decirle, vea, esto es lo que está pasando y definitivamente es más o es menos. Entonces era realmente hasta allá para donde iba a ir. Muchísimas gracias, William. Sí, Pilar, quiero y en verdad yo llevo mucho tiempo en la entidad y de pronto uno a veces cierra la vista a muchas cosas y es importante el gremio de ustedes, es importantísimo, fundamental en este desarrollo y no se desconoce desde la entidad, pero nuestra camiseta hoy es protección, ¿sí me entiendes? Entonces allí es donde hay que poner cuidado y los invitamos a que esta labor es conjunta y los mecanismos, por ejemplo, en el tema ecosistémico entran a jugar muchos mecanismos de concertación social que pues queremos profundizarlo nosotros para poder hacerlo más entendible y práctico para el usuario. Y por eso te decía, tú vienes y dices, yo hice este ejercicio y técnicamente esto es así. Yo tendría que entrar a analizarlo, profundizarlo y decir si tiene la razón o no tiene la razón por tal o cual motivo. Entonces, por eso te digo, estos ejercicios de planificación, como lo digo, ejercicios de planificación son a largo plazo y la idea es tratar de que esto se mejore con el tiempo, la idea es esa. No sé quién más tenga inquietudes o quiera participar y decir, hombre, no, esto no es así, yo he analizado más la norma y pienso que, la guía técnica y pienso otra cosa, no sé, ustedes dirán. William, te hago una pregunta. ¿No es el deber ser el encajonamiento de los cauces?
Pero ¿qué ha pensado la corporación con respecto a esto? Pues en algún momento hubo un desarrollador que tuvo un inconveniente en suelo urbano y es un cauce que estaba encajonado y que no se explicaba por qué la exigencia era de dejar pues un margen tan alto cuando pues dentro del cauce, cuando crece, pues crece dentro del cajón. Entonces, ¿qué ha pensado la corporación respecto de eso? A ver, Víctor, buena la inquietud. Esta semana estuvimos haciendo un ejercicio con relación a la modificación de los acuerdos 2028 y tratando de revisar un poquito el tema de esas franjas. A ver, la norma cuando surgió, hago una precisión, el tema de encajonamiento o de, digamos, canalización de drenajes dentro de la guía técnica o dentro de la normatividad establecida para rondas hídricas no es permitido. Lo digo no es permitido en el sentido de que, por ejemplo, el caso de una vía, voy a pasar sobre un drenaje, no, es que voy a meterle un box, ya no es permitido el box. Tú tienes que, debido a esa franja que estamos hablando, ecosistema, geomorfológica y hidrológica, debería hacer la demarcación de la franja en esa parte donde va a pasar el puente o donde va a pasar el cauce y tendrá que construir un puente. O sea, no se puede hacer la intervención, digámoslo así. Sí, pero yo me refiero a lo que ya existe. Ya tenemos... Sí, ya voy para allá, Víctor, es correcto, perdóname. En cuanto al tema existente, estuvimos hablando que cuando surgió ese tema del suelo o la franja superior, hablamos en su momento en el sismo del 95, cuando se empezaron a presentar una serie de afectaciones en la quebrada de Goyá y que encontrábamos que la quebrada de Goyá iba por unas vías, ¿cierto? Entonces hablábamos de que la profundidad sobre la cual se encontraba la canalización, pues tendríamos que tener unas franjas superiores para poder hacer la operatividad del mantenimiento o de la recuperación. Y esa franja superior estaba en función de ese tema de poder hacer la recuperación y de que la infraestructura que estuviera encima no se afectara. Eso fue una serie de reuniones con Aguas y Aguas de Pereira y tratamos de hacer como llegar a unos acuerdos de poder nosotros tener una franja de mantenimiento sin que se pudiera afectar las estructuras superiores. Y resultó ese tema de cuánto debería ser, si los llenos que de pronto estuvieran encima de ese box o de esa canalización estuvieran con una buena compactación o no, o fueran unos suelos geotécnicamente estables, entonces podrían tener una pendiente para un corte y poder llegar a la estructura. Ya hoy, por ejemplo, de acuerdo a la tecnología que nosotros tenemos, ya no hay necesidad de abrir todo ese boquete. Ya internamente podemos hacer las reparaciones, como lo hizo Aguas y Aguas de Pereira en las últimas refacciones ahí en la 18 con 12. Entonces, el tema del H y el 2H de franja de protección superior, pues entra a ser reevaluado, ¿sí? Entonces, ya no es un retiro para mantenimiento, sino como para conservar de que las presiones o bulbos de presión que puedan generar a la estructura inferior puedan verse afectadas en un momento determinado. Es un tema técnico y estamos tratando de llegar a unos acuerdos en la entidad para tratar de determinar cuál es la franja superior requerida para evitar de pronto problemas posteriores, y esa es la idea. El tema es de riesgo realmente. No sé si me hice entender, Víctor. Sí, William, sí, perfecto. No sé si alguien tenga otra pregunta, pues aquí hay varias personas, varios desarrolladores pueden participar y hacer la pregunta que consideren pertinente a los técnicos de la corporación.
De a uno, no todos. No tan, no, Sí, no no todos para que queden escuchando. No, pareciera que no. No sé, pues debió ser entonces que quedó muy claro la exposición sobre rondas hídricas. Pili, muchas gracias. William, muchas gracias. Beatriz, entonces en un mes hablaremos del siguiente tema. Haremos la convocatoria. De igual manera, Víctor, perdóname, para todos los desarrolladores, inquietudes tienen, en la corporación estamos dispuestos, el equipo técnico que nosotros tenemos, estamos dispuestos a dar las respuestas correspondientes. Si tienen un caso específico y quieren hacer las consultas correspondientes, estamos dispuestos a hacer los ejercicios y llegar, digamos, en un momento determinado a acordar para que no llegue a la entidad y sea un caos lo que ustedes vayan a adelantar. No, estamos dispuestos a dar las respuestas que requieran, a tratar de hacer los análisis conjuntamente los que podemos hacer, los podríamos hacer, no hay ningún problema. William, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros sabemos que hoy por hoy hay un mejor ambiente en la corporación y de eso se trata. Y nosotros desde el gremio lo que queremos es hacer parte de esa construcción conjunta, de esa planeación que tanto requiere el territorio y sobre todo el ordenamiento ambiental del territorio. William, y todos por ahí están preguntando si compartimos la presentación, entonces sí. no sé de pronto quién se pueda hacer cargo de eso. William. Sí, no hay ningún problema, claro. Ok, listo. Listo, perfecto. William, tú porfa me la puedes enviar al correo y ya nosotros la aplicamos a los correos electrónicos. Vale, claro, muchas gracias. Bueno. Listo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.